¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy analizando qué le pasa a Europa, por qué no puede competir con Estados Unidos o con China. Lo vamos a analizar enseguida. Bueno, pues es uno de los debates que tenemos encima de la mesa y más con el panorama internacional que se ha quedado después de que Donald Trump acceda a la presidencia de Estados Unidos. Lo hemos analizado aquí largo y tendido. Pueden ustedes visitar los capítulos anteriores de Con Ánimo de Lucro con grandes analistas y expertos donde hemos desbrozado, analizado hasta el milímetro, hasta el último dato, la situación que atraviesa Estados Unidos y cuál es la posición que puede ocupar con Donald Trump al frente. Sin duda alguna, si se cumplen las expectativas que tenemos encima de la mesa, con una administración en la que tenemos a personajes como Elon Musk tratando de adelgazar la grasa del Estado, podemos inferir que la competitividad de Estados Unidos puede crecer y mucho. ¿Y qué pasa si crece y mucho en el actual contexto? Pues que si la economía norteamericana cambia para bien y se vuelve a lanzar, hay una economía que va a quedar en evidencia, que es la economía europea. Europa en su conjunto, podríamos decir. Y es que se está empezando a producir un fenómeno que debe preocupar y mucho. Y es que nosotros nos encontramos a este lado de la realidad, es decir, nos encontramos en el viejo continente. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el viejo continente? Pues que ha perdido toda la pujanza del mundo. Ya ni siquiera es líder en industria, no es líder en automóviles, no es líder en generación eléctrica, no es líder prácticamente en ningún sector y ha perdido el liderazgo y lo pierde cada vez que pasan los años, cada vez que la productividad en Europa, en lugar de ir avanzando hacia la competitividad con los grandes países desarrollados o con los grandes continentes desarrollados, lo que hacemos es quedarnos cada vez más y más y más estancados. Pero todo esto tiene mucho que ver con cómo se hacen las cosas. No es fruto de una maldición el hecho de que Europa se haya quedado estancada. La maldición es la propia Europa. Hoy vamos a hablar con José María Rotellar, nuestro analista de cabecera de los lunes, que ha firmado un artículo extraordinario en Libre Mercado en el día de hoy, donde se explica precisamente eso, cómo Europa, el problema de la economía europea es precisamente Europa, dice José María Rotellar, insisto, luego hablaremos con él, que no busquen fantasmas fuera, el problema está en las medidas económicas, energéticas y, atención, regulatorias de la propia Unión Europea. Y es que en muchas ocasiones, es curioso, también les invito a buscar el capítulo reciente de Economía para quedarte sin amigos en los que se habla sobre esto. La industria europea se ha dado un tiro en el pie con la excesiva regulación y con esa voracidad estatalista que también desde la Unión Europea ha llevado a los burócratas a enredar a los países, a los sectores y a las empresas europeas en unas marañas normativas y en unas obligaciones contables que han disparado los costes, tanto impositivos como regulatorios. Con lo cual tenemos industrias que de otra manera podrían ser punteras y podrían estar desarrollando su actividad en igualdad de condiciones con otros competidores, y lo que estamos viendo, observando en Europa, es que cada vez las industrias se van apagando, van languideciendo. Industrias que han sido punteras, envidiadas y buscadas en todo el mundo como auténticas marcas de automóviles de lujo que se han querido comprar en absolutamente todo el planeta, estamos viendo cómo poco a poco pierden pujanza, pierden beneficios, pierden competitividad, disparan costes y dejan de ser eficientes. Hay que ver cómo funciona todo esto. Hay un reciente informe del Real Instituto Elcano en el que se analizan todas estas variables. Es muy reciente, se publicó el pasado mes de mayo y en él aparecen las cifras y las gráficas donde se va viendo la tendencia de cómo la productividad de Estados Unidos y de China va increciendo, mientras que la productividad en Europa va languideciendo. Vamos a buscar todos los motivos por lo que esto está pasando y tratar de ver qué es lo que puede suceder si seguimos por este camino. Queremos seguir siendo muy burocráticos y muy, no sé, darle todo el poder a las instituciones europeas en el viejo continente, o tenemos que empezar a pensar que las cosas se deben hacer de otra manera para conseguir que la productividad traiga más prosperidad, más libertad y más capacidades y más alternativas económicas para todos los europeos. Bueno, pues será algo que tendremos que decidir, pero de momento la realidad de lo que nos habla es de un estancamiento brutal de la economía europea. Para muestras algunos botones. Si ustedes
buscan en internet ahora y tratan de buscar cuáles son las empresas del mundo con mayor capitalización bursátil. Esto es, traducido de Román para llano, las empresas más grandes del mundo. Ustedes teclean y entre las 10 primeras aparecen 9 norteamericanas y una de Arabia Saudí, Aramco. Pero si es que se van ustedes a las 20 primeras, 17 son norteamericanas, 17, una de Arabia Saudí, Aramco, y luego 2 tecnológicas, una taiwanesa y otra china. Pero es que si se van a las 30 primeras, hasta el puesto 29, no aparece una danesa. Y hasta el puesto 35 no aparece una alemana, si no recuerdo mal, no me falla la memoria. Es decir, y la danesa es Novo Nordic, que tiene buena parte de su industria en Estados Unidos. A lo que quiero llegar, a donde quiero llegar, es que en Estados Unidos nos están ganando por goleada. Es un mercado pujante donde están liderando la innovación, el desarrollo de nueva tecnología. Todos los avances de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la humanidad se están produciendo fundamentalmente en Estados Unidos. Y si resulta que en Estados Unidos, con ese caldo de cultivo, lo que se genera durante la legislatura de Trump es un abono extraordinario desde el punto de vista de lo público a este caldo de cultivo, pues imagínense lo que puede ser. Y mientras en Europa, ¿qué hacemos? Más regulación, más burocracia, más impuestos, más costes regulatorios, más dirigismo de cómo debe ir el agro, cómo debe ir la industria, cuánto deben ser las emisiones. Estamos preocupadísimos por las emisiones en la Unión Europea, cuando apenas son un porcentaje mínimo de todas las emisiones del planeta. Por mucho que aquí nos esforcemos en reducir nuestras emisiones de CO2, si China las continúa incrementando, India las continúa incrementando, aquí va a dar igual lo que hagamos. Pero mientras estamos hundiendo a nuestra industria. Y esto es lo que vamos a tratar de analizar hoy, insisto, con pelos y señales y con la participación de nuestro mejor analista de los lunes, como es José María Rotellar, que hoy firma ese fantástico artículo en Libre Mercado. Pero antes, hablando de Libre Mercado, qué mejor que echar un vistazo a nuestro periódico con Beatriz García y ver cuáles son los principales asuntos en el día de hoy. Beatriz García, ¿qué tal, jefa de Libre Mercado? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. Oye, un gusto tenerte aquí. Estábamos comentando el artículo que aparece en la portada de Libre Mercado ahora mismo, el artículo de José María Rotellar, El problema de la economía europea es Europa, un artículo como siempre, como todos los del profesor Rotellar, extraordinario y que nos ha servido a nosotros de percha para un tema que llevamos mucho tiempo comentando y que desde que Trump llegó a Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos, aunque a la presidencia como tal no llegará hasta enero, pero después de ganar las elecciones, y de dibujar parte de su ejecutivo, pues nos hace pensar que, hombre, que Estados Unidos, que parecía que iba encaminado a un estancamiento, de hacer lo que han dicho, todo apunta a que se va a disparar otra vez, y en Europa seguimos estancados y cada vez más, y con cada vez más problemas. ¿Qué es lo que va a ser de nosotros? Hoy vamos a profundizar en esas cifras, Bea, pero queremos saber qué otros asuntos importantes, de alcance y necesarios de leer y enterarse, llevamos hoy en Libre Mercado. Bueno, pues un hartazgo, una asfixia a los ricos, lo pongo con doble comillas, porque bueno, la cantidad de impuestos que pagan las rentas altas en España, es un artículo que nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz, cada vez es mayor. Y hay que decir siempre, recordamos que por desgracia en España hay pocos ricos, y entonces si tenemos en cuenta, sí que es verdad que en este gobierno llaman ricos a todo el mundo, menos a ellos. Ya sabes que Sánchez dibuja una España de Lamborghinis, de grandes patrimonios, de solo vamos a los grabar del a los yate, que tienen dinero para sí, vivir sí. 100 vidas. Para Esto él sí. España, bueno, pues eso, es Suiza, pero a lo grande. Entonces, Diego Sánchez de la Cruz ha recopilado todas las rentas del IRPF, todos los impuestos que pagan, y a partir de los 60.000 euros estamos hablando del 42% de lo recaudado por IRPF, ese impuesto estrella de Hacienda, el impuesto por el que más recauda María Jesús Montero, y que, bueno, pues recientemente ya están dirigidos a seguir aumentando el impuesto, no solo con la no deflactación de la tarifa, que es de facto una subida fiscal, sino también con una subida a la Hacienda, el del ahorro, por el que más recauda, un ataque, bueno, pues a los ahorradores, ya que por el lado de las rentas del trabajo, bueno, pues están también en máximos históricos. 81 subidas de impuestos lleva el gobierno de Pedro Sánchez,
y si te pones a analizar otros datos o el consenso de los organismos internacionales, bueno, pues se considera que somos ricos o que podemos hablar de ricos con rentas de 150.000 euros, pero aquí en España es que ya hablamos de 60.000. Considerar a un rico 60.000 euros es que en cualquier país del mundo sería el hazmerreír. Pero es que fíjate, cuando nosotros estuvimos analizando el informe del Juan de Mariana y la semana pasada, y lo hicimos también con Diego Sánchez de la Cruz, teníamos dudas en la redacción, Rubén Folguera y yo, analizando el informe, decíamos, claro, pero es que en España se considera rico a partir de 60.000 euros, pero en realidad entre 60 y 150.000 euros anuales podríamos hablar de una clase media acomodada y ricos, pues si quieres a partir de 150, aunque es más correcto a partir de 600.000 euros, pero bueno, vamos a ponerlo a partir de 150.000 euros. Pero es que si te coges la horquilla que ha cogido Diego, es decir, considerar como hace el Estado, como hace el Gobierno, ricos a partir de 60.000 euros, estamos hablando de que a partir de 60.000 euros se está recaudando entre esa gente el 42% de la recaudación por IRPF, pero es que desde 60.000 euros hasta los más ricos de España son solo el 4% de la población. Muy poca gente, efectivamente. Es decir, que es otro de los dramas añadidos a nuestra economía. Ojalá de más de 60.000 euros fueran en España al menos el 30 al 40% de la masa salarial. No. Aquí no. Aquí la clase media en España es, como dice María Jesús Montero, los que ganan el salario mínimo interprofesional y que eso, a partir de 60.000 euros anuales eres rico. A mí me gustaría preguntarle a cualquiera de los oyentes que tenemos que ganen eso en el entorno de los 65.000 euros anuales en su familia. ¿Cuántos Lamborghinis tienen? Sí, no, o si con ese dinero tienen dinero para vivir 100 vidas, o si se consideran a ellos mismos ricos. Porque dirán, hombre, tengo una situación relativamente aseada y meses que me cuesta llegar a fin de mes, tengo ahí un poquito de ahorrillos, pero vamos, que rico yo de qué. ¿Rico yo de qué? ¿Dónde está mi jet? ¿Dónde está mi velero? ¿Dónde está mi Lamborghini? ¿Dónde están esos ahorros que tengo para vivir 100 vidas? No, señor, esos no son ricos. Pues sí, pues Diego ha desmontado muy bien todos estos bulos de los ricos en España, los ricos que no existen, que no son tanto, y bueno, que es sobre todo la falacia máxima ya es que los ricos no pagan impuestos. Sí, son muy pocos y pagan muchos impuestos, gracias a ellos. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la información. Recomiendo que todo el mundo se asome a Libre Mercado en el día de hoy, donde también tenemos historias, bueno, pues espeluznantes, como la que publica Sandra León, de Tú en mi chalet y yo en mi furgoneta, el infierno de un matrimonio por culpa de unos ocupas de guante blanco que se han quedado con su casa y les obliga a la justicia a ellos, de momento, a vivir en una furgoneta sin poder disfrutar de su propia casa. Por favor, acérquense a este reportaje porque es tremendo. Yo no sé si quieres añadir algo más o ya directamente, Bea, comentarnos algo que estéis preparando para mañana. Pues también vamos a recomendar, tremendo el testimonio que recoge Sandra, más de un año para recuperar su casa, ocupa siempre de lujo, y luego tenemos que decir el podcast de este fin de semana de Domingo y Nuria, que se han presentado en el despacho del profesor Bastos y celebran sus 200 programas y bueno, el profesor hace un análisis muy atinado de nuestros políticos. A mí, fíjate, del programa, que recomiendo que vea todo el mundo, una de las cosas que más me ha gustado ha sido la cara que ha puesto Domingo Soriano cuando entra en el despacho del profesor Bastos y ve cómo está ese despacho. Es que claro, Domingo es muy ordenado. Domingo, claro, que es el señor que no puede dejar el boli así, tiene que dejarlo así siempre, y todo en su sitio, y todo bien ordenadito, y todo tal, de repente entra en el despacho de Bastos y casi se le caen los libros encima. Es muy bueno. Bueno, y luego el contenido. Contenido de la entrevista, pero merece que la es lo pena mejor. dónde está hecha y ver cuál es el búnker de trabajo del profesor Bastos y un poco, bueno, pues como él y todos los detalles se desenvuelve que recogen. en su día a día. Sí. Bueno, pues ahí quedan hechas esas recomendaciones para mañana. Bueno, pues aprietos de Teresa Rivera con las primas a las renovables. Sacaremos varios artículos durante la semana y veremos a ver cómo está haciendo por enésima vez el gobierno las cosas mal con los impagos a las renovables que no quieren pagar. Bueno, pues ahí queda esa recomendación de mañana, no perderse de vista Libre Mercado por esta información y por otras muchas. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros.
Bueno, y me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Con intención de analizar esa problemática que estábamos presentando en el arranque del programa, que es la de estar viviendo en un continente donde hemos perdido el foco completamente, o al menos esto es lo que nos dicen las cifras, y estamos, da la sensación de que condenados a decrecer, a quedarnos como el farolillo rojo de las economías desarrolladas, un continente preso de una burocracia cada vez mayor, de una regulación creciente, de una institucionalización de encarecimiento de costes de producción en todos los países de la Unión Europea, pero no porque lo diga yo, ni porque lo digamos en ningún tipo de artículo, sino porque los estudios y los informes que han ido a los datos, al desempeño económico de los distintos países de la Unión Europea y de la economía europea en su conjunto, así lo indican. Sí, lo decías al principio del programa, como entre las 10 primeras empresas, digamos, por capitalización bursátil del mundo, no hay ninguna europea, la mayoría son norteamericanas, hay alguna taiwanesa y otra saudita, pero es que además, si vamos por ejemplo a los datos del índice PMI manufacturero de la eurozona, vemos que el correspondiente al mes de octubre de 2024 indica que la salud de este sector se ha deteriorado a un ritmo, digamos, y de la forma más importante desde que se recogen los datos de 1997. Es decir, que desde 1997 la desaceleración del sector manufacturero en la eurozona se está desacelerando al mayor ritmo y profundizando del modo más claro en los problemas inherentes al mismo. Esto tiene que ver también mucho con la productividad dentro de la Unión Europea. Claro, ahora lo iremos viendo. Entonces, la conclusión, digamos, o la tesis que vamos a tratar de demostrar es que Europa se está estancando en términos económicos frente al resto del mundo desarrollado y bueno, dado que Rotellar centra su análisis en la cuestión de Trump, debido a que bueno, pues acaba de ser elegido presidente de nuevo y ya han salido los agoreros a decir que, en parte con razón, ¿no?, que ciertas políticas arancelarias podrían ser perjudiciales para nosotros. Bueno, vamos a ver si estos problemas se deberían directamente a Trump y sus políticas o si ya venimos arrastrando problemas realmente serios en este ámbito. Por tanto, primero, hay que tener en cuenta que en las últimas décadas la Unión Europea parece estar quedándose atrás. ¿Y por qué? Porque, por un lado, tiene un menor dinamismo que la economía norteamericana. También está ligeramente por detrás en inversión en los mercados de capital por parte de las familias. Son conclusiones que saca el Real Instituto Elcano. Y además lo que se produce es una divergencia progresivamente entre el PIB por habitante de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Si vamos a ver el comercio internacional, tenemos que en porcentaje del PIB el comercio de servicios es 30 puntos inferior al comercio de bienes, lo cual explicaría en parte, digamos, todos los problemas que tiene la Unión Europea en cuestión de regulaciones y demás, que al final dificultan la inversión y la exportación de servicios, que son bienes económicos, o un servicio no es un bien, pero bueno, es más difícil de exportar que los bienes, como dice el Real Instituto Elcano, pero también hay que señalarlo precisamente por eso, porque muestra estas trabas que pone la regulación. Correcto. Si vamos a ver la inversión privada, tenemos que, como porcentaje del PIB, se situó en la Unión Europea casi 2 puntos por encima de Estados Unidos en 2022, pero por un lado no podemos olvidar que hay una fuerte heterogeneidad entre los Estados miembros y que además la inversión en capital riesgo es notablemente inferior en Europa que en Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Esto es una clave importante que hay que explicar. Sí. Porque da la sensación, según algunos agregados monetarios o algunas de las cifras que aparecen en este informe, que, hombre, ¿por qué decís esto si al final la inversión, que es el motor del crecimiento, claro, el ahorro y la inversión, en Europa no está, digamos, comparado con Estados Unidos, cualitativamente hablando? En porcentaje Europa está incluso por encima de Estados Unidos, sí, pero no es una inversión netamente productiva, claro, porque no se dirige a aquellos sectores
donde se está produciendo ahora mismo la pujanza o donde necesitan de ese impulso de la inversión para poder traducirse en patentes, traducirse en industria grande, para que esos sueños de los pequeños empresarios se terminen transformando en realidades como pueda ser Amazon, como pudo ser Google, como pudo ser Nvidia en este caso. Es decir, el apoyo a través del capital riesgo a esos grandes proyectos que se quedan muchas veces náufragos de inversión y que terminan por no aparecer. Es que el capital riesgo es particularmente relevante para las empresas que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo. Eso es. Y no por casualidad, por tanto, la mayoría de unicornios, que son estas empresas pequeñas de base tecnológica, innovadora, que pues más de la mitad se sitúa en estos momentos en Estados Unidos. Después las tendríamos en China, Reino Unido, India, y ya en quinto lugar encontramos a Alemania como miembro de la Unión Europea. Bueno, lo decía antes, la inversión en mercados de capital por parte de las familias es bastante inferior en Europa que en Estados Unidos, y esto también, digamos que parcialmente explica por qué los mercados de capitales europeos están menos desarrollados que los norteamericanos. Si vamos a ver la cotización bursátil de las empresas, también vemos que hay una peor evolución de las compañías europeas frente a las norteamericanas. Y no solo eso, sino también que hay menores tasas de rentabilidad de los activos. Luego, otro indicador importante, lo comentabas antes, es el gasto en investigación y desarrollo sobre el PIB en una economía y otra. Pues en el año 2022 este gasto en Estados Unidos fue del 3,5% y en Europa del 2,2%. Luego, las patentes, que está relacionado, pues si cogemos el número de patentes por cada millón de habitantes, tenemos que en Corea del Sur, que es el país con mayor proporción, rozan las 4.000 patentes, en Japón 1.800, en Estados Unidos 802, y ahí en Alemania, en cuarto lugar, tenemos 507, Francia 198, Italia 169 y España 30. O sea, vemos que la proporción es netamente inferior que en otros países como Japón, Corea del Sur o Estados Unidos. No, es evidente. Es evidente que cuando tú en un mercado incentivas, al final, ¿de qué estamos hablando? De incentivos a la producción, de incentivos al crecimiento, a la inversión, a la innovación, a que se vea florecer un tejido empresarial que trate de buscar pues soluciones nuevas a los problemas que tenemos. La IA no se ha inventado en Europa. El metaverso, aquel famoso que también iba a ser todo metaverso, tampoco nacía de Europa. Es decir, los grandes avances, independientemente de que también se producen aquí, quiero decir, aquí no quiere decir que los europeos tengamos menos neuronas o las usemos peor que en otros países o en otros continentes, pero sí es cierto que los incentivos están mal asignados, que tenemos una representación estatal muy burocratizada en esas instituciones europeas que tratan de dirigir absolutamente todos los entornos económicos, de modo y manera que si te mueves en el sector servicios tienes que adaptarte a una serie de normas. Si tu actividad se desarrolla en el sector primario, ya ni te cuento, porque desde Europa te dicen qué distancia tiene que haber entre los frutales que tú plantes, qué tipo de abonos puedes utilizar o no puedes utilizar, cuánto tienes que producir cada año, cuáles son los productos que tienes que producir, cómo tienes que tener estabulados a tu ganado. Si lo que haces es producir huevos y tienes gallinas, te dicen cómo los tienes que poner y dónde los tienes que poner. Es decir, el dirigismo llega ya a un nivel de burocratización tremendo, tanto que es mayor las pérdidas que se producen a futuro en posibilidad de crecimiento que has cercenado por toda la imposición normativa que has puesto que por directamente lo que les estás obligando a hacer. Es decir, si usted me está obligando a mí a cambiar de coche de combustión a coche eléctrico en una serie de años, además me lo hace con una serie de incentivos en subvenciones que evita una competencia leal entre distintas tecnologías, además va a gravar todavía con más impuestos la producción, además resulta que si usted me obliga a mí a que la mano de obra tenga una serie de características o llegue a unos salarios mínimos determinados o que las formas de contrataciones tengan que ser de una manera o de otra, lo que está haciendo es incrementando mi estructura de costes. Si además no me pone ningún tipo de ayuda a la hora de que
que salgan nuevas empresas que traten de solucionar esos problemas, pues lo que estás haciendo es condenando a esa economía al estancamiento, sin más. Y así tenemos a Mercedes, así tenemos a Volkswagen, así tenemos a la industria europea, así hemos tenido a la industria europea de hidrocarburos que se ha hundido completamente, cediendo el testigo ¿a quiénes? Pues a quienes los han querido recoger. Y por eso en Estados Unidos, que es la economía más dinámica, nos pongamos como nos pongamos, de todo el mundo todavía, si de repente llega un presidente del gobierno como es Trump, que llega, no por sorpresa, pero casi, y resulta que los primeros mensajes que lanza de lo que va a ser su ejecutivo es que todo aquello que hace que sus empresas sean más competitivas, que sus empresas sean más dinámicas, que tengan mayor capacidad de generación y además que se convierta en un polo de atracción de inversiones, Estados Unidos, si los mensajes que lanza Trump son que todo eso va a ir a mejor, pues claro, la situación de la economía europea se queda, bueno, pues casi como un recuerdo del siglo pasado, ¿no? Claro, es que lo que decía antes, los problemas de la economía europea son anteriores a Trump. Trump podrá influir en mayor o menor medida, pero está claro que también una gran responsabilidad lo tienen las propias políticas de la Unión Europea. Y hablabas del sector del automóvil y tenemos que, lo decía el informe Draghi, el 6,1% del empleo europeo venía de este sector y, sin embargo, como bien decías, la Comisión Europea se dedica a poner trabas al sector, a prohibir que, en principio está en vigor, que a partir del 2035 se puedan vender en Europa coches de combustión. Eso sí, exportarlos sí, aquí un poco hipócritas, ¿no? Pero bueno, por seguir, tenemos también una cuestión que es importante, que es el capital humano. Y vemos que en Europa el porcentaje de adultos entre 25 y 65 años en edad de trabajar que no tienen estudios de nivel secundario se encuentra en el 16,6%, mientras que en Estados Unidos es el 8,2%, la mitad. Y esto, claro, esto influye también, por supuesto, en la cuestión de la productividad. Pero fíjate que muchas veces aquí en Europa, perdona que te corte, Rubén, pero son cosas contraintuitivas. Porque en Europa nos creemos muy listos, sí. El hogar, o sea, no sé, de dónde nace la cultura, sociedades con un abolengo tremendo, con una historia riquísima, y nos da la sensación de que la educación en Europa está muchísimo más extendida y que en Estados Unidos, pues, hombre, pues ahí hay mucho desgarramantas, enseguida se montan 4 negocietes, empiezan a ganar $4 y ya se conforman y no estudian. Pero este dato lo desmiente por completo. Es que también habría que analizar, y esto ya es más discutible, por supuesto, pero ¿qué entendemos por educación y por formación, ¿no? ¿Formación es la que diga el Estado que es formación o es la que diga el mercado, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil decir, pues yo que soy el Estado voy a poner estos criterios y el que no los cumpla pues no es una persona formada, no es una persona educada y los que sí, sí. Bueno, es que el mercado a lo mejor necesita otro tipo de formación y es lo que viene, yo creo, a avalar un poco también los datos de Estados Unidos, que ellos, en el sentido educativo, son más libres, pueden elegir mucho mejor su itinerario personalmente y además ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica, como bien dices, pues eso, montando un negocio, entre amigos o no, pues al final puede prosperar. Hay grandes ejemplos como Google o Microsoft, ese tipo de negocios, ¿no? Entonces esto también yo creo que es interesante, porque aquí en Europa somos mucho más estatistas, lo que es la cultura, y al final usan unos criterios propios del Estado, que en nada tienen que ver con la realidad. Y luego, por terminar, quería destacar otros dos datos. Por un lado, el tamaño de las empresas. En Estados Unidos, el 0,5% de las empresas tiene más de 249 empleados. Es bajo, por supuesto, pero en Europa es el 0,2%. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, entre 50 y 250, en Europa son el 0,8 y en Estados Unidos el 1,5. Aquí ya la brecha es algo mayor. Y, por último, el PIB por hora trabajada, medido en dólares constantes y por paridad de poder adquisitivo, tenemos que entre 1995 y 2022 en Estados Unidos ha crecido un 56%. En Europa un 39,6%.
Bueno, esto habla de la productividad, esto habla del desempeño económico y esto habla de una sociedad que está empeñada en ser próspera y una sociedad que da la sensación de que está empeñada en todo lo contrario. De hecho, si se acercan ustedes al informe, tenemos el título del informe por darlo, que no lo recuerdo ahora mismo, lo hemos estado mirando esta mañana pormenorizadamente, pero no mira, aquí lo tengo, sí. La competitividad de la Unión Europea frente a Estados Unidos. La brecha se agranda. Es el titular del informe que pueden encontrar ustedes. Está en abierto, lo pueden leer todos ustedes en la web del Real Instituto Elcano. Ahí aparecen todas las cifras que estábamos comentando y donde se ve perfectamente las gráficas que apuntan las tendencias relativas al incremento no de productividad, las tendencias relativas al incremento de costes a la producción. Todo esto habla de que en Europa nos vamos estancando, parece que estamos ahogándonos en nuestro propio charco de ineficiencia, y en cambio en Estados Unidos, sin ser perfectos, evidentemente, y teniendo sus propios problemas, pero da la sensación de que las máximas de tratar de ir siempre a la última y de desarrollar, de favorecer un desarrollo industrial y empresarial cada vez mejor y mayor, bueno, pues lo tienen ahí como un dentro del ADN. Si lo que nos encontramos ahora es que, al menos sobre el papel, esto, lejos de querer corregirlo, se va a aumentar, es decir, lejos de que Estados Unidos siga la deriva europea y siga enfrascada en regulaciones y trate de estancar su crecimiento, pues parece que lo que quiere es todo lo contrario, favorecer que eso siga como está y mejore todavía más. Bueno, pues la sensación es eso, que la brecha se puede seguir agrandando. ¿Qué te parece, Rubén, si echamos un vistazo a todo esto que estábamos contando, pero desde la óptica de nuestro analista del día, que no es otro que el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que no es otro que el profesor Rotellar? José María Rotellar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, un gusto tenerte, profesor. Hemos arrancado el programa de hoy con el artículo que firmas en Libre Mercado. El problema de la economía europea es Europa, dices. No busquen fantasmas fuera. El problema está en las medidas económicas, energéticas y regulatorias de la Unión Europea. Y nosotros nos hemos hemos empezado a bucear en los datos y nos hemos dado cuenta de que la tendencia indica que en Europa vamos hacia un estancamiento brutal y a una falta de competitividad y productividad, en definitiva, en nuestras empresas y nuestras industrias secular, frente a otras economías que da la sensación de que lo último que quieren es estancarse, ¿no? Bueno, es que es la diferencia entre intentar prosperar e intentar vivir de las rentas, ¿no? E intentar pensar que estamos en un mundo maravilloso en el que no hay que trabajar, en el que no hay que imprimir esfuerzo, que no hay que tener espíritu de sacrificio y que podemos ser además muy sonrientes ante las propuestas que se hacen sobre determinadas cuestiones que en muchos casos buscan más bien un negocio y en cualquier caso si no es un fundamentalismo que no tiene lógica, ¿no? Como todo fundamentalismo, que es el del ecologismo y el medioambientalismo, ¿no? Nadie quiere obviamente destruir el planeta, pero desde luego lo que no puede hacerse es destruir a la sociedad, sobre todo con propuestas fundadas en términos que no son del todo ciertos, ¿no? Siempre ha habido cambio climático y siempre lo habrá. El clima cambia, el planeta va cambiando, nos vamos adaptando y por tanto lo que no podemos hacer es empobrecer a la sociedad. Y es lo que ha hecho Europa ha dejado de apostar por la energía nuclear porque Merkel, gran responsable de ello, sí, señor, la cerró. Hay que tener muy en cuenta que el tema de la inmigración y el tema de la energía, Merkel tiene grandes responsabilidades negativas, ¿no? La cerró, sigue Alemania empeñada en ello, España también sigue empeñada en ello, no aceptamos el fracking para extraer el gas cuando se compra en metanero a Estados Unidos, que lo extraen de esa manera. No tenemos una política energética clara,
además intentamos llenar de burocracia todo, imponer una serie de reglas y de normas a nuestros productos agrícolas absurdas que no pedimos a los de fuera, y no se trata de proteccionismo. Si el proteccionismo no hay que aplicarlo, hay que eliminarlo, ¿no? Pero sí que todos tengan las mismas reglas. Entonces, Europa puede decir ahora mismo que es que Trump va a retornar a la senda del proteccionismo, y probablemente lo haga, y eso es una sombra importante en la política económica de Trump, pero Europa, sus males no van a ser por eso, se podrán ver acrecentados, pero no por eso. Y además lo que tiene que hacer es intentar negociar con Estados Unidos en cualquier caso, que es la base también del libre cambio, por cierto. Y cuando Europa dice, yo apuesto por el coche eléctrico, pero dice que apuesta simplemente a título informativo, porque tampoco se producen grandes inversiones ni se produce un gran desarrollo. Cuando Europa apostó por el diésel, llevaba muchos años situándose como líder destacado en la fabricación de ese tipo de motor de combustión, del diésel. Ahora, en el coche eléctrico está rezagada, está muy por detrás de China, ni tiene capacidad la industria, ni tiene capacidad energética para poder mantenerlo, ni tiene puntos de recarga, no tiene absolutamente nada. Entonces, es suicidarse en un sector de la automoción, en un sector como sea, una rama de actividad como la automoción, importantísima, y así una y otra vez. Por tanto, el gran problema es Europa. O sea, el informe Draghi, que yo creo que analiza bien cuál es la situación, no así las medidas a aplicar, porque yo creo que vuelve a caer en muchos de los mismos errores. Se olvida también de decir por qué hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí por una política económica equivocada, por una burocracia muy elevada y absurda, y por una rigidez en la normativa que no deja funcionar bien al mercado, y eso nos está haciendo retrasarnos, y Europa está languideciendo, y China está cada vez superando más Europa, otros países también, y Estados Unidos, que sí se ha dado cuenta de que tiene que mejorar. Bueno, pues desde luego no ha abandonado su posición de liderazgo, al menos hasta ahora. Y podemos quejarnos amargamente todo lo que queramos, pero lo primero que hay que analizar es por qué estamos aquí, y si se analiza podrá verse que la responsabilidad es europea. Bueno, y tanto, y no solo por eso, porque fíjate que con la excusa del clima, que yo creo que das en el clavo, con la excusa del famoso cambio climático, lo que ha hecho la industria europea es plegarse a un dirigismo que han puesto en marcha las élites burócratas europeas para cambiar a la sociedad. O sea, el objetivo es que la gente ya no conduzca coches de combustión, con lo cual a la industria le vamos a prohibir que fabrique coches de combustión a partir de tal año. Y la industria se ha plegado encantada. Bueno, no sé si encantada o no, pero la verdad que tampoco ha parecido que desde el primer momento se haya mostrado contestataria. Y lo que podría ser una, no sé, oportunidad para generar negocios y para que el propio mercado, la propia industria desarrollara las tecnologías a su ritmo, tratando de acompasar la curva de desarrollo tecnológico con la demanda del mercado, etcétera, etcétera, lo que ha hecho ha sido directamente pegarse un tiro en el pie, porque en Europa lo hemos entendido de esa manera. No, hay que cambiar a la sociedad, y voy a poner a toda la industria a cambiar la sociedad en lugar de a que busquen el beneficio, a que traten de resolver los problemas. Oye, señalemos el problema, digamos hacia dónde hay que ir, pero claro, hacerlo de una manera como la que se ha hecho es que clama al cielo, ¿no? Y los resultados así los estamos viendo. Yo creo que sí. Además, Europa, suponiendo que Europa pudiese aplicar perfectamente toda su lucha contra las emisiones, ¿no? que es en lo que se basan para decir que se provoca un cambio climático tremendo. Si pudiese hacerlo, representa ¿cuánto? El 7% de las emisiones a nivel mundial. El resto no lo está haciendo. No se va a cambiar absolutamente nada, y lo que está haciendo es jugar con una o dos manos atadas a la espalda. Entonces no va a poder prosperar. Eso es absurdo. No es lógico. Lo que hace es empobrecer al conjunto de la sociedad, y le digan a muchas de las personas que van a perder su puesto de trabajo porque la nueva orientación de las actividades económicas ya no van a poder
afrontar una serie de actividades porque se consideran que son perjudiciales para el medio ambiente, ¿no? Que les digan que van a empobrecerse, que no van a poder sacar a sus familias adelante. Bueno, pues no sé yo si eso es lo más lo mejor, ¿no? Para la propia sociedad. Si estamos hablando, cuando dicen, no, es que la temperatura ha subido muchísimo, pero si se habla que de aquí a 2030 o a 2050, lo que se intenta es que, que se dice que puede subir la temperatura 1 grado o 1,5 grados respecto a hace muchísimos años. ¿Cómo cada año nos pueden decir que la temperatura ha subido 3 o 4 o 5 grados por encima de hace unos cuantos años? Es absurdo, ¿no? Con sus propios planteamientos. Siempre ha habido momentos más cálidos, momentos más fríos, momentos más en los que ha llovido más, momentos de mayor sequía, y así es siempre. El clima va cambiando con acción humana y sin acción humana. ¿Que puede influir algo? Pues puede influir, como todo en la vida, pero con acción humana y sin acción humana lo ha habido también. Entonces lo que estamos haciendo es empobrecernos sin ningún sentido. Ahora mismo algunos políticos, algunos partidos que apoyan la lucha contra el cambio climático de una manera exacerbada, están diciendo que la desgracia que se ha producido en Valencia, que poco más o menos que quienes se niegan el cambio climático son los responsables. Pero yo no sé si hay alguien que niegue el cambio climático, si el clima cambia. Otra cosa es el fundamentalismo climático, ¿no? Y entonces, inundaciones, riadas y todas estas desgracias, desgraciadamente, las ha habido siempre, y lo hemos visto. Esto ha sido terrible, pero porque digamos que han coincidido una serie de hechos y de fallos lamentables, pero desgraciadamente eso así sucede. Entonces, precisamente lo que puede provocar más inundaciones es no limpiar los ríos, no limpiar los barrancos, más incendios, no limpiar los montes. Todo eso sí que produce un desastre climático, y todo eso no se hace porque los fundamentalistas del cambio climático lo que dicen es que hay que dejar a la naturaleza que digamos que opera de su manera. Bueno, pues entonces tendremos esas consecuencias. Si no solo eso, José María, sino que los fundamentalistas han llegado son los que están en las instituciones. Bueno, claro, pero es que a eso me refiero. O sea, son los que están marcando el ritmo. Están regulando, claro. Por eso, sin yo ser un entusiasta de la figura de Donald Trump, ¿no? Porque me parece que se necesita a veces pues una persona, digamos, un poco más institucional en el puesto más importante que hay en el mundo, y su política económica, pues en gran parte es positiva, sus propuestas, pero la parte del proteccionismo no, aunque yo creo que ahí se podrá negociar y demás, pero eso no es positivo. Sin embargo, lo que sí que sucede, veremos a ver cómo gobierna este segundo mandato, ¿no? Con 4 años en medio, que ha habido una administración demócrata, pero sí que era dirimir una batalla entre seguir con estas políticas fundamentalistas y el wokismo y todas estas cuestiones que está imponiendo la izquierda extrema y que están destruyendo, a mi juicio, a la sociedad, y volver y por tanto a la economía, y volver a una racionalidad, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista, por lo menos, esto parece que se ha podido conseguir, y vamos a ver si todavía hay posibilidad de revertir el daño ocasionado, pero es todo muy preocupante y eso afecta a la economía, y eso en gran parte donde más se sufre es en Europa, que es donde más fundamentalismo ha habido al respecto, y así estamos. En fin, profesor, pues estaremos muy pendientes y aquí lo iremos contando. Muchas gracias por ese artículo y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, José María. Un placer. Un abrazo. Y nosotros aprovechamos este momento para abrir página de mercados. Mercados en los que tenemos que estar muy atentos. De hecho, en parte, el tema del día tenía mucho que ver con el desarrollo, el desempeño bursátil de las compañías que en el mundo están avanzando, están impulsando el progreso para el ser humano. A fin de cuentas, esas 20, 30 primeras compañías en el mundo, de las que 15
25 de las 30 primeras compañías en el mundo son norteamericanas y por eso hay que estar muy pendientes de lo que hace el mercado norteamericano y también el español. En este momento que cotiza el IBEX 35, plano absolutamente, solo unas décimas en negativo, un 0,04% abajo, está en 11.631 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que hoy suceda en los mercados. Una de las informaciones que hoy más resuena entre los medios de comunicación especializados desde el punto de vista bursátil tiene que ver con Nvidia, que dicen algunos medios se baja el listón para sus resultados, las previsiones de los analistas están en línea con la empresa y bueno, pues el fabricante de chips se disputa con Apple el trono de la mayor empresa del mundo y estas cifras pueden suponer un nuevo capítulo en esta batalla. Se refiere a las cifras de presentación de resultados que están previstas para este momento. Vamos, si les parece, a hablar con nuestro analista de cabecera en el día de hoy para asuntos bursátiles y que no es otro que el director general de Finet, periodista, amigo, uno de los mayores especialistas en este mundo en España, que es Vicente Baró. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, la verdad, fenomenal, siguiendo estos mercados, yo creo más interesantes que nunca. Es tan interesante, te iba a decir eso, Vicente, es curioso, fíjate, a ver, a ti y a mí que nos toca siempre estar pendiente de estos temas. ¿Cuántos años llevamos? No, pues están pendientes de los tipos, suben o bajan, pues ha subido un 0,5, baja un 0,4, pues pendientes de los tipos de interés, pendientes de las políticas de los bancos centrales, pero el bulle que hay en estas últimas semanas está interesantísimo, hace que los mercados ganen en interés muchísimo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la triple victoria de Trump genera la sensación de que vamos a vivir muchos cambios estructurales, ¿no? O por lo menos que va a haber conversación sobre muchos cambios estructurales en general, ¿no? En la relación entre Estados Unidos y Europa, bueno, y el resto del mundo también, en todo lo que tiene que ver con las energías renovables, el cambio del modelo energético, todo lo que tiene que ver con la seguridad, el tratamiento de las grandes empresas, o sea, realmente te pones a pensarlo, pues la deuda, ¿no? La deuda, o sea, si Europa también necesita hacer su propio plan Draghi, ¿no? A partir del informe, porque ahora no le va a quedar otra probablemente, porque ahora, claro, fíjate, si las medidas de Trump hacen girar mucho más la economía americana sobre sí misma, y aquí tenemos problemas ahora mismo de crecimiento, pues cuál es el futuro, ¿no? O sea que yo creo que es que son muchas placas tectónicas que probablemente venían moviéndose un poquito y puede que con esto se agiten y se muevan mucho más fuerte, ¿no? Entonces, a ver por dónde salimos. Y entre medias de todos estos movimientos, Vicente, crece la tensión entre Ucrania y Rusia a merced de ese movimiento que ha hecho el gobierno Biden. Entiendo que en connivencia con la nueva administración o digamos de acuerdo con la nueva administración, que ha hecho que de nuevo entre en primer plano el conflicto entre Rusia y Ucrania y empecemos a especular con que si el fin de este conflicto está más cerca o más lejos y cómo se puede recrudecer en los próximos días y semanas. Y esto, como lo que añade es incertidumbre, a las bolsas, como de costumbre, no les gusta. Bueno, o sea, lo de convivencia con la nueva administración no lo tengo yo tan claro. Puede ser, pero no tienen política común aquí. O sea, cada uno lo ve de una manera. Sabes que Trump lo que dijo es que iba a acabar en 24 horas con el conflicto, ¿no? Evidentemente no lo va a hacer en 24 horas, pero sí tenía una voluntad de intentar llegar mucho más a que hubiese un cese el fuego. O sea, ya veremos cómo acaba, ¿no? La realidad, el otro día leía un informe muy interesante que decía, aquí hay dos temas, ¿no? O sea, Trump, lógicamente, va a querer cumplir esa promesa de que se finalice el conflicto, que por lo menos haya un armisticio durante un tiempo, lo más rápido posible. Pero al mismo tiempo aquí hay una lucha de machos alfa, vamos a decir así, ¿no? Y Trump no va a querer que el macho alfa ganador sea Putin, ¿no? Entonces, es verdad que a priori, aunque parece que el resultado no ha sido el mejor para Ucrania, ya veremos cómo acaba esto, ¿no? Yo creo que, de nuevo, vamos a ver muchos posicionamientos, mucho inicio de negociación con la nueva administración, de la postura que marco, donde pongo la línea, que va a generar mucha volatilidad en el mercado por eso, ¿no? Porque probablemente cuando alguien empieza a negociar pone
unos precios pues disparatados para luego llegar a un acuerdo en un punto común, pero ese precio disparatado al principio genera reacciones, ¿no? Yo creo que eso, vamos a ver ahí, vamos a ver realmente cuál es el punto de la administración Trump cuando llegue. Recuerdo que aún falta para que tomen posesión, o sea que todavía estamos a meses de que eso suceda, pero sin duda muy interesante. Bueno, interesante. Fíjate, hoy dedicábamos el programa, Vicente, precisamente a cómo Europa da la sensación de que se está quedando... Bueno, da la sensación no, solo tienes que acudir a las cifras. Estábamos viendo esta mañana las listas de las 30 empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil y te encuentras empresas europeas en el puesto 21, en el 30, en el 29. El resto son todas norteamericanas, quitando alguna excepción de alguna taiwanesa o alguna china o Aramco, la saudita. El resto son todas norteamericanas. Y claro, a juzgar por lo que decías, ¿no? Por lo que ya sabemos de lo que nos ha querido contar Trump, de lo que quiere hacer, da la sensación de que lo que parecía que se venía, que era un estancamiento de la economía norteamericana, a lo mejor no sucede, y lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Tiene otro empujón, pero mientras en Europa no dejamos de estancarnos y de quedarnos cada vez más atrás, más rezagados. ¿Tú ves haces esta misma lectura y luego, sobre todo, cómo ves que se traslade esto a las cotizaciones? Porque hemos visto a buenos analistas y, sobre todo, a grandes gestores con un foco muy importante en Europa también. Bueno, yo creo que sí, o sea, que esto que nos llaman los americanos y que a veces nos lo llamamos a nosotros mismos de la vieja Europa, pues realmente ahora es que es así, ¿no? En el terreno empresarial por lo menos. Es verdad que algunas de esas empresas que están en el top 30 son muy punteras, pero es que hay muy pocas muy punteras, ¿no? O sea, hay muy pocas que realmente puedan competir con las estadounidenses, y ahora pues se les va a complicar todavía más. Yo tengo la sensación de que o sea, intentando verlo en positivo, esto de alguna manera nos va a llevar a punto de no tenemos otra opción que reaccionar en Europa, ¿no? Quiero decir que si estás creciendo poco, con recesión del sector manufacturero en Alemania, que es la locomotora, con problemas en Francia bastante heavy, con los periféricos siempre con mucha debilidad en el crecimiento, también en España, aunque sea un poco más alto, pero es muy débil, ¿no? Pues algo tenemos que hacer, ¿no? Alguna reacción tendremos que tomar, ¿sabes?, que tener, y lo que pasa es que, claro, pues eso, hasta que nos pongamos de acuerdo pasa tanto tiempo siempre que o se da una crisis sobre el euro de nuevo potente que nos lleve a 2011-2012 a nivel toma de decisiones, o es complicado, ¿no? Yo no la descarto tampoco, o sea, hace poco estuve en una conferencia y decía, bueno, 2025 va a ser el año en el que Francia tenga una super revuelta social y eso lleve a Europa a tener que actuar ya de verdad, porque es uno de los países fundadores, el segundo más grande, además. No sé, la economía ficción es complicado siempre hacer, ¿no? Pero es evidente que Europa o reacciona o va a ir quedando reducida a la mínima expresión. Bueno, y habrá que ir viéndolo, ¿no? Porque es verdad que hablabas de ese informe Draghi, a ver si finalmente tenemos que empezar a avanzar un poquito. Mi sensación con el informe Draghi es que es verdad que diagnostica bien algunos de los problemas que tenemos, pero en cambio cuando empieza a aportar soluciones da la sensación de que, lejos de querer adelgazar la carga burocrática europea, pues no lo hace, y luego además habla de inyectar miles de millones al año en la economía, que es de nuevo más dinero público y más gasolina al fuego. Pero bueno, estaremos muy pendientes. De momento, como te digo, estamos ahí tente mientras cobro y muy atentos todos los días a los movimientos en el mercado. Vicente Baró, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Nada, un placer por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros Con Ánimo de Lucro nos acercamos ya enseguida a la 1 del mediodía, a las 12 en Canarias. Momento de hacer una pequeña pausa para informarnos, dejar que los servicios informativos de esta casa nos actualicen toda la información de última hora y continuamos. Regresamos aquí en Con Ánimo de Lucro para echar un vistazo a todo lo que sucede en Estados Unidos en esa sección que tenemos cada lunes con Daniel Rodríguez Herrera. Y después... de ellos aprendí, no se lo pierdan. Y como todos los lunes hasta ahora, 1:05 del mediodía en
en la península, en Canarias 1 hora menos, 12:05, 12:06 ya, según nos muestran nuestros relojes en los estudios centrales de radio aquí en Madrid. Me acompaña, como siempre, los lunes hasta ahora, Daniel Rodríguez Herrera, mi compañero de Libertad Digital, subdirector del periódico y ávido lector y seguidor de todo lo que sucede en Estados Unidos. Daniel Rodríguez Herrera, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bien nos lo hemos pasado aquí, todos estos programas anteriores, 51 llevamos, todas las semanas atrás, analizando la campaña, viendo las novedades, el intento de asesinato, iba a decir las cagadas, vamos a decirlo de una manera menos escatológica, los fallos, los problemas que ha tenido Kamala Harris durante esta campaña electoral, esas veces que se quedaba en blanco, que no sabía cómo arrancar cuando le preguntaban cosas como ¿y qué cambiaría usted de lo que ha hecho el señor Biden en el gobierno? Y digo, pues me pilla usted, no se me ocurre nada que decirle al respecto. En fin, todas estas cosas. Bueno, ahora ya sí tenemos candidato, ya tenemos presidente, aunque todavía no ha tomado posesión del cargo. Sucederá 20 de enero, ¿es la fecha? El 20 de enero. El 20 de enero y lo que sí vamos teniendo ya son pistas. Y ojo a las pistas que tenemos. De hecho, le hemos dedicado el programa a cómo está estancado Europa respecto a los países desarrollados o a los continentes desarrollados o a los polos de desarrollo en el mundo, que parece que estamos ahí pegándonos tiros en el pie constantemente y da la sensación de que Estados Unidos, lejos de ir a un estancamiento, ojo cómo se está poniendo la cosa, ¿no? Sí es divertido ese tipo de... Bueno, divertido entre comillas, ese tipo de análisis. Hace poco, por ejemplo, por tomar otro ejemplo, me he topado con una gráfica de crecimiento comparado de Estados Unidos y Canadá, y entonces ves cómo va subiendo más o menos a la par hasta el momento que llega Justin Trudeau, en el cual se estanca por completo Canadá. La Unión Europea no necesitamos a un Justin Trudeau para estancarnos. Tenemos muchos de Tenemos muchos Justin Trudeau. De hecho, diría que casi lo único que tenemos son Justin Trudeaus. Sí. Qué daño hizo Merkel también, Ojo, Y en Estados Unidos, a ver, nos falta, hablando de materia económica, nos falta el gordo, el secretario del Tesoro, el premio gordo, pero tenemos otra serie de nombramientos que nos dan pistas muy interesantes y entretenidas. Especialmente, bueno, por un lado en el tema de reducción de la burocracia. Maravilla. Que tenemos ese nuevo... Tándem. Es el tándem, vamos a decir, consejo asesor, porque no es como el ministro argentino, que soy incapaz de recordar y decir el nombre, Schwarzenegger o Sturzenegger o como demonios se llama este buen hombre. Federico Sturzenegger. Espérate, gracias. Que lo busque. Pues no tenemos a Sturzenegger, que tiene capacidad más ejecutiva y es un ministro, digamos, de verdad. Sí. Esto va a ser simplemente un consejo asesor que va a proponer una serie de reformas. Algunas de ellas las podrá implementar Trump y lo que es el Ejecutivo sin más ni más, y otras tendrían que pasar por el Congreso, y lo cual está por ver que lo puedan conseguir. Pero vamos, que no son ministros de verdad, simplemente son asesores. Es un consejo asesor, que ha habido otros a lo largo de la historia de Estados Unidos. ¿Cómo es? ¿El Doge o el Dodge? El Dodge sería así. Viene por los memes estos del perrito, que luego se ha creado una moneda tipo Bitcoin, una criptomoneda a través del meme, que promocionó mucho Elon Musk en su momento y ahora lo sigue haciendo. De hecho, circula por ahí un logo, ha hecho circular Elon Musk un logo que es el nombre del departamento, y el logotipo es el perrito ahí, poco menos que ha armado para cargarse burócratas. Tenemos por un lado eso, que es la reducción de la burocracia, y por otro lado tenemos energía, que a mí es lo que más me está sorprendiendo hasta cierto punto, me está sorprendiendo para bien. Aparte que va a crear otro comité del tema energético que, digamos, esté un poco por encima, de una manera informal, de varios departamentos involucrados, sino que ha nombrado al que casi todo el mundo esperaba que fuese a nombrar como secretario de Energía, que es Doug Burgum, o como se pronuncie, que es un señor que se presentó a las primarias del Partido Republicano, y en los debates y demás parecía que se estaba presentando a secretario de Energía y no a presidente. Se pensaba que iba a elegir a él y lo ha elegido como secretario de Interior. La cuestión es que el concepto de secretario de Interior en Estados Unidos no tiene nada que ver con el nuestro. El secretario de Interior es el responsable de qué se hace con los terrenos que son propiedad del gobierno federal.
por ejemplo, si permite que en ellos entren las petroleras y saquen gas, petróleo, hagan fracking, etcétera, que es una cosa que ha estado parada durante el gobierno de Biden y que se espera que se reactive con Doug Burgum. Y luego ha nombrado secretario de Energía a un señor al cual yo no tenía fichado, y lo lamento porque ha sido... Es una grata sorpresa. Es una grata sorpresa, que es Chris Wright, que es un señor que, por supuesto, todos los puristas de la ética gubernamental pondrán el grito en el cielo porque es propietario de una empresa dedicada al fracking, y que cuando empiezas a observar todos los discursos que ha hecho, aparte de que habla muy bien y lo cual comunica muy bien, lo cual para un político o un señor que llega a la política de fuera es importante, tiene una visión muy clara, que es, a él le da lo mismo con qué fuente de energía utilices. Él, de hecho, empezó su carrera, empezó en el ámbito científico, luego se dio cuenta que no tenía la paciencia para ser científico y se pasó al ámbito empresarial. Pero él también estuvo investigando de buscar fuentes alternativas de energía. O sea, no es nadie contrario a las fuentes alternativas de energía, a los combustibles fósiles. Pero por otro lado es un empresario que es plenamente consciente de que la única revolución energética que ha habido en las últimas décadas ha sido el fracking y todas estas tecnologías que han permitido extraer aún más combustible fósil del suelo, y que el 85% de la energía que se consume en el mundo es de combustibles fósiles, cuando él empezó su carrera y ahora. Luego el otro 15% ha cambiado de porcentajes, han salido cosas distintas, pero el 85% eran y son combustibles fósiles. Y es curioso que en esto cuando ves los modelos de aquellos que están, digamos, impulsando las energías renovables y diciendo que todo tiene que ser renovable y que tenemos que abandonar los combustibles fósiles, tratan de explicarte cómo, a través de energías renovables, sería posible atender a la demanda de una manera suficiente. Pero en todos estos modelos falta un problema, o sea, falta una variable, y es la demanda de combustibles fósiles para el desarrollo de economías que están muy lejos de poder adoptar las renovables, ¿no? Y aquí te das cuenta que la demanda de crudo, en concreto, la demanda de petróleo en este caso, no va a la baja, sino que continúa aumentando año tras año. Y esto es lo que mucha gente no quiere ver, y es una realidad plausible, tocable. Es simplemente mirar un dato. Y parece que en Estados Unidos esto se quieren empezar a enterar. Sí, claro, el objetivo es lo que se logró con Trump, que es la independencia energética, es decir, que Estados Unidos sea un exportador neto de energía, y no solo eso, sino permitirnos, porque una de las cosas que hizo Biden fue prohibir la exportación del gas licuado y congelado, que es lo que quiere, es una política que revertirá seguramente Trump en el día 1, para permitirnos a nosotros los europeos independizarnos de Rusia. Correcto. Porque al final es una de las cosas que este comité asesor de energía va a tener en cuenta. Va a haber gente del Departamento de Estado también, porque la energía es geopolítica también. Pero también incluye la Secretaría de Energía. Una buena parte de su presupuesto va a investigación. Y es bueno que ponga a alguien que sepa mucho del tema y que pueda evaluar qué cosas les están vendiendo un bluff para conseguir dinero federal en subvenciones, y qué cosas pueden tener una utilidad práctica en ciertos plazos más o menos relativamente cortos. Y es que lo que estabas diciendo es cierto, pero también es cierto que es que los que ponen que se puede hacer todo con renovables, hay una variable que tampoco miran nunca, y es el coste. Porque al final todo lo medimos en dinero, medimos el PIB en dinero, pero al final la fuente más esencial de la riqueza de las naciones, si nos ponemos smithianos, es la energía. El cómo utilizarla y el cómo lo obtienes. Cuanto más cara tengas la energía, más caro va a ser todo, menos vas a crecer, que es una de las cosas que también nos está pasando en Europa y una de las razones por las que nos estamos estancando. Estamos aquí muy obsesionados con el cambio climático y nos olvidamos que la energía es la base de todo. Y mientras no tengamos... cuanto menos barata sea nuestra energía y menos fácilmente distribuible, que esté disponible a todas horas, etcétera, etcétera, o sea, cuanto menos suceda eso, más pobres vamos a ser. Al final la energía es la base de la riqueza en muchos aspectos. Entonces,
es una cosa que en Estados Unidos, al menos las gentes que se van a poner al cargo lo tienen total y absolutamente claro, lo cual es una buena noticia para Estados Unidos. Una ligera buena noticia a nosotros, que igual tenemos que dejar de depender de Rusia, pero mientras no nos quitemos de la cabeza todas estas fantasías renovables y no entendamos que los combustibles fósiles solo se van a poder sustituir por energías que sean igualmente baratas y que sean igualmente flexibles, o más en ambos casos, a ser posible que sean más baratas y más flexibles, aunque más flexibles es complicado, pues no se va a pasar de los combustibles fósiles a otro tipo de energías que no emitan CO2, que es la única obsesión que hay en la Unión Europea, que es dejar de emitir CO2 a cualquier precio. Y cualquier precio es la pobreza. O sea, que de momento, de los anuncios que ha hecho el presidente Trump, el consejo asesor, el Dodge, con Ramaswamy y con Elon Musk, recortando grasa del Estado, y esta gran sorpresa que te has llevado para bien dentro de lo que tiene que ver con los departamentos de energía, apuntan en una dirección espectacular para Estados Unidos. Sí, para Estados Unidos. Bueno, pues veremos a ver cómo nos afecta a nosotros, y me reservo para la semana que viene, Dani, que ya no nos da tiempo a hablarlo hoy, a Marcos Rubio, que no me has dicho nada de él, pero habrá que hablar de él también. Vale. Pues aquí estaremos la semana que viene. Gracias, Dani. A ti. Y como cada lunes con Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí de vuelta. El placer es mío. Te recibo todos los lunes aquí para charlar de esas frases, de esos grandes aprendizajes, de esas grandes lecciones que nos han dejado economistas e inversores a lo largo de la historia. Al final es lo que ha ido construyendo la sabiduría en torno a economía, a mercados. Y bueno, pues como tenéis un espíritu, una seña de identidad propia de divulgación y de enseñanza en el mundo de las finanzas en Cobas Asset Management, yo he dicho, pues mira, que toda la semana se venga Rocío y nos traiga una frase. Y hoy nos traes una frase que enseña mucho, que tiene mucho escondido detrás. Sin duda, es una frase de Benjamin Franklin, que es la siguiente: cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo ninguna cosa es cierta, salvo la muerte y los impuestos. Era Franklin, el de la muerte y los impuestos. Sí. Esto es lo que es inevitable desde todo punto de vista, la muerte y los impuestos. Bueno, tanto es así que déjenme decirles que cuando estalló lo de la tragedia que hemos estado monitorizando estas semanas en Valencia y que ha sido tan atroz, pues mira, era inevitable la muerte de tanta gente. No sabemos si era inevitable o no, parece que sí, los desastres naturales suceden y es así, quiero decir, es un drama, no se puede hacer otra cosa y ya está. Pero además es inevitable los impuestos, y es que el día que el torrente se llevaba por delante a media provincia de Valencia, Cuenca y parte de Andalucía, el gobierno estaba aprobando nuevas subidas de impuestos. Eso es lo que nos ha estado preparando el gobierno. En cualquiera de los casos, perdóname, Rocío, que me haya ido por los cerros de Úbeda en este caso, pero creo que era importante recordarlo. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que nos deja esta frase? Pues mira, Luis Fer, Franklin fue un editor y periodista del siglo XVIII, además también tocó materia política en Estados Unidos. Y es curioso, pero fue el inventor del pararrayos, entre otras cosas, aparte de grandes frases célebres, también pues hoy inventó el pararrayos. Entonces, este mensaje de Benjamin lo que trata de explicar es la importancia de crear un presupuesto y de controlar pues esos pequeños gastos que a priori, aunque parezcan pequeños y no haya tanta importancia en ellos, a la larga sí que tiene esa importancia. Es decir, es lo típico de muchos pequeños hacen un gran mucho, ¿no? Y bueno, y quizás algunos oyentes se pregunten, bueno, ¿y qué es eso de presupuesto? ¿Cómo puedo yo alcanzar ese presupuesto? Al final no es otra cosa que una herramienta, en este caso financiera, que permite pues, a esta persona mantener un control tanto de los gastos como de los ingresos, en función de la cantidad de dinero disponible que tenga, ¿no? Y no nos vayamos a volver locos de la cabeza planificando o planeando o buscando
¿qué herramienta de presupuesto puedo encontrar? O sea, yo creo que todos tenemos acceso a Microsoft Office, entre ellos Excel, que es una herramienta fantástica donde podemos aquí, pues mensualmente o, la periodicidad que uno quiera, pero yo diría mensual, y planificar cuáles son esos gastos que uno tiene, gastos fijos, gastos variables, en función de esos ingresos que reciben en cuenta. Y ahí, pues establecer esa relación. Fíjate, hasta yo, que era un negado con Excel, en los cientos de cursos que hay gratuitos en Internet, al final coges las nociones básicas para poder hacer una hoja de cálculo y ahí poner gastos fijos, no gastos se precisan corrientes, gastos de fórmulas extraordinarios. matemáticas en absoluto. No, lo hablábamos aquí, ¿no? La necesidad de tratar de adaptar tu nivel de ingresos a tu nivel de gastos y que el saldo sea siempre positivo hacia ti. Es decir, que no gastes más de lo que ingresas, porque al final, esto es muy curioso, pero quizá la gente no lo sepa, pero una empresa entra en quiebra, entra en concurso de acreedores el día que no es capaz de pagar un solo euro de los que debe. Un solo euro a un proveedor que deja de pagar, ahí es cuando una compañía entra en bancarrota. Y esto es lo que hay que evitar a toda costa. Pero insisto, no porque esté bien, no porque éticamente sea cuestionable, no porque financieramente sea insostenible, sino casi por una cuestión de tranquilidad y, claro, y de bien vivir. Exacto, porque al final uno, es lo que decía, pues en base a tus ingresos pues vas gastando y dices, bueno, pues voy a gastar esto que es una tontería, 20 euros, o voy a gastar ahora un poquito más, y luego otro poco, y otro, y otro. Total, si son, si es que esto ya, venga, da igual. Pues es lo que decía, al final muchos pocos es un mucho y si no te has planificado de forma correcta, pues no tienes esa tranquilidad que decías, ¿no? Y es fundamental. De todas maneras, en esto del ahorro hay un enfoque que yo creo que es positivo. O sea, insistimos mucho desde medios de comunicación, desde sitios donde nos dedicamos en parte a la divulgación financiera, como hacéis en Cobas, como hacemos el equipo Tu Dinero Nunca Duerme cada fin de semana, o lo que tenemos en la cuadrilla Tu Dinero, ese club de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, donde también vamos publicando siempre contenido relacionado con el aseo de las finanzas personales, con la inversión, etcétera, etcétera. No debemos olvidar que cuando hablamos de ahorro no queremos decir que todo el mundo se deba privar de aquellas cosas o aquellas pequeñas cosas que nos hacen la vida algo más feliz, más cómoda, más llevadera. Uh-huh. No estamos diciendo que tengas que condenar tu vida a una vida de privaciones. No, en absoluto. Lo que pasa es que generalmente, y yo creo que esto nos pasa a casi cualquier presupuesto, desde el más bajo hasta el más alto, evidentemente, si repasamos nuestros gastos habituales, cuando estamos haciendo ese proceso de aseo financiero, cogemos el Excel, venga, vamos a ver lo que son gastos fijos. Y de repente pones todos los gastos fijos, que son aquellos que te van a llegar sí o sí los que son todos los meses, ¿no? Pues, ¿y qué sorpresa te das? Y entonces dices, ostras, pero si me he gastado tanto con los variables y estos son los fijos, ¿y qué meto yo en variable? Entonces claro, empiezas a ver y dices, hombre, pues a ver, no voy a prescindir de la quedada mensual con mis hijos en no sé dónde, que es lo único que les hace ilusión y que lo disfrutan, pues no, pues de eso no te prives, pero a lo mejor de otras 4 o 5 cosas antes que también te hacen mucha ilusión, pero a lo mejor no son vitales para ti. Exacto. Pues sí que puedes empezar a racionalizarlo, ¿no? Es una forma de venir a decir que debemos de aprender a gestionar nuestras finanzas de una manera sensata y, sobre todo, no sobrepasar esos límites que te hacen vivir por encima de tus necesidades. Es decir, hacerlo con cabeza, hacerlo con sentido común. De hecho, hace poco aquí en esta sección, Luis Fer, hablábamos de una frase célebre que os traje de Thomas Chandler, que precisamente decía que nunca serás rico si tus gastos exceden de tus ingresos y nunca serás pobre si tus ingresos superan a tus gastos, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, pues de ser conscientes de que tenemos que controlar esos ingresos, esos gastos que vamos haciendo, garantizando ese equilibrio financiero sostenible, no vivir por encima de nuestras posibilidades y, ahorrar. De verdad, que es que por mucho que cueste, y sobre todo pues en la gente joven, que no nos preocupamos, que decimos, bueno, pues ¿para qué voy a ahorrar? Voy a vivir mi día a día, voy a hacer estos viajes, voy a hacer tal. Hay que preocuparse, y más que preocuparse, hay que ocuparse por nuestro futuro, el día de mañana cuando nos jubilemos, y estar ahí al pie del cañón, y no olvidarnos de ello. Desde luego que sí, y que
esto de vivir el presente, muchos dicen, no, es que mañana tienes cualquier desgracia y no has vivido y has estado pasando las de Caín. Ya, bueno, pero es que el periodo de acumulación para tener ese colchón de seguridad y para empezar a invertir ese dinero que siempre decimos, es un periodo, podemos decir que tiene fecha de caducidad. Es decir, claro, tú empiezas a acumular hasta que juntas esas 3, 4 nóminas completas para tener ahí un buen colchón de seguridad que te haga vivir un poco más tranquilo, y a partir de ahí todo lo demás lo puedes ir ahorrando e invirtiendo. Pero cuando tú alcanzas esa situación, te costará un poquito más si los ingresos son bajos. A lo mejor tienes que plantearte el hecho de intentar buscar un cambio en tus rentas, en ver qué puedes hacer dentro de tus posibilidades para ingresar un poquito más todos los meses, ¿no? Pero a partir de ahí, cuando ya has conseguido alcanzar ese objetivo, ese primer objetivo de tener un colchón de seguridad y empezar a invertir a futuro, eres mucho más dueño de tu vida. Y a lo mejor sí que puedes encontrar la manera de decir, bueno, pues mientras mantengo mi colchón de seguridad y mantengo mis inversiones, pues creo que después de 10 años de trabajo duro nos merecemos, yo y mi familia, un buen viaje. Bueno, pues respetando eso, seguro que puedes sacar otra partidita que vayas acumulando ahí para decidir irte de viaje dentro de 2, 3 años. Oye, pues que esas cosas se pueden hacer. Pero lo primero es lo primero, y hay que hacer los deberes para estar más tranquilo, para vivir más a gusto y para ser mucho más libre en tu toma de decisiones. Para dormir a pierna suelta, como se dice. Eso es. Y ojo que cuando decimos ahorrar y ese colchón de seguridad, siempre pones la coletilla, Luis Fer, de colchón de seguridad e inversión. Es decir, no nos sirve, y lo decimos mucho desde Cobas, desde este programa, desde muchos medios, que no nos sirve meterlo, ese excedente, ese ahorro en una cuenta corriente y dejarlo morir ahí. Eso al final es una pérdida de capital importante que según van pasando los años vas a ir teniendo menos, pues con esta inflación alta en la que vivimos y tendrás menos dinero. Es decir, que si tú inviertes hoy 100 euros, los depositas en una cuenta corriente, al cabo de, no sé, X años vas a tener, en vez de 100, vas a tener 60 euros. Es decir, vas a tener menos poder adquisitivo. Vas a seguir teniendo los 100, pero con esos 100 no vas a poder comprar lo mismo que puedes comprar hoy, efectivamente. Entonces, bueno, hay que ser conscientes e invertirlo pues en productos de inversión que se adecuen a nuestro perfil inversor, fondos de inversión, planes de pensiones, ahora también planes de pensiones de empleo que desde Cobas ofrecemos. Así que hay que poner ese dinero a trabajar, Luis Fer. Hay que ponerlo a trabajar y que no se duerman los laureles. Muchas gracias, Rocío, por una frase más. Muchas gracias. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Les espero aquí mañana con asuntos de su interés. Hasta mañana.